Claudia Edge, cuyo nombre completo es Claudia Watts Edge, tuvo una experiencia cercana a la muerte que ocurrió durante el parto de su quinto hijo. En realidad, una niña tuvo complicaciones graves relacionadas con la placenta, lo que provocó una hemorragia masiva, y tanto ella como su bebé recién nacida fueron declaradas clínicamente muertas en un hospital de Salt Lake City, y afortunadamente pudieron ser ambas revividas. Ella es escritora de varios libros premiados y luego de su experiencia también le dedicó un gran espacio de su trabajo literario, digamos, a su experiencia cercana a la muerte. Como contexto adicional, si se quiere, en esa fecha ella tenía unos 30 años y estaba solo a unos 3 días de la fecha de parto prevista para su quinto hijo, y la complicación originada por una hemorragia y un bloqueo espinal fallido ocurrió camino al hospital en Salt Lake City y fue declarada muerta clínicamente por 11 minutos junto con su bebé. Esta experiencia la transformó profundamente y es la que hoy vamos a conocer. Ella contaría lo siguiente: he sido invitada a compartir una experiencia con ustedes. Yo morí. Y fue hace un número de años. Tenía 30 años, ahora tengo casi 70, así que ha pasado un buen rato, pero es vívido dentro de mí. Nunca te abandona una vez que has visitado el otro lado. No hay nada como eso, y me gustaría contarles al respecto y algunas cosas que han sucedido desde entonces que podrían resultarles interesantes. Sabes, hay muchos de nosotros ahí afuera hablando sobre experiencias cercanas a la muerte, y sé que hay muchos de ustedes buscando respuestas ahí afuera también. De nuevo, tenía 30 años, estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz en cualquier momento. Me acercaba a la fecha probable de parto. Había tenido un embarazo absolutamente normal. Era una madre joven y sana y realmente nada debería haber salido mal, pero me encontré pensando todo el día que debería ir a que me revisaran, que debería ir al hospital y ser revisada. Y esto es una cosa que quería compartir con ustedes en cuanto al instinto y esa sensación interna que tienes y sabes que piensas, ¿debería hacer esto? ¿Debería no hacer esto? ¿Debería ir allá? ¿Debería girar a la derecha o a la izquierda? Ese tipo de cosas. Y nadie es más inteligente. Tu propia intuición es tu mejor respuesta. Y para mí, bueno, lo hice, seguí ese instinto y fui al hospital y dije, miren, no estoy con dolores, no lo sé, no estoy necesariamente ansiosa, pero algo no está del todo bien y me gustaría que me revisen. Y cuando dices no estoy teniendo contracciones, bueno, sabes, tal vez puedan pensar que alguien está buscando atención o no lo sé, pero finalmente dijeron, ok, aquí tienes una bata, te vamos a revisar. Y entonces entré a la sala de examen y me puse la bata, y solo había estado ahí menos de unos 5 minutos cuando comencé a notar gotas de sangre en el piso, y luego fue más que eso. De hecho, sabes, fue un gran shock porque, bueno,
como en algunas películas, cuando se abren las puertas de un ascensor y sale esa oleada de sangre o cosas así. La verdad es que fue como si estuviera cayendo cubos desde mí. Era lo que había pasado en realidad, y lo digo ahora porque a veces olvido mencionarlo. Era mi placenta, que es básicamente un filtro entre la madre y su bebé, y regula al bebé, lo alimenta. Todo ese buen material es necesario en un embarazo. Y en mi caso, mi placenta se había estado llenando de sangre y se había puesto más grande y más apretada, más firme, porque estaba llena de sangre y por alguna razón no estaba saliendo, y entonces cada bombeo sangraba hacia adentro de ella. Simplemente se ponía más apretada y más grande hasta que básicamente se dañó, explotó. Y gracias a Dios seguí mi instinto de estar en el hospital cuando esto pasó. En minutos encontraron a un interno y él lo proclamó: a esta señora le quedan 2 minutos de vida. Así de rápido cambiaron las cosas para mí, mi vida entera, mi familia, todo. Básicamente me empujaron hacia abajo en una camilla y no podían detectar latidos en mi bebé, y esto fue muy angustiante para una madre joven, tener que oír estas cosas, y mi preocupación era: por favor, solo salven a mi bebé. Y básicamente trajeron un bisturí a la sala de examen. De nuevo, no había tiempo para un quirófano, ni anestesia, ni oxígeno, ni siquiera una manta caliente. Incluso una aspirina estaba fuera de toda cuestión. Me sujetaron los brazos y las piernas y procedieron a cortar para sacar a mi bebé. Fue la única manera. Fue algo terrible, espantoso. El dolor no era algo que importara en ese momento, y la verdad es que yo casi podía no sentir nada. Estaba pensando en mi bebé, pero fue tan malo, fue tan doloroso luego, y entré en esta habitación horrible porque todo estaba lleno de sangre y tuvieron que mover mis órganos fuera del camino para poder llegar así al bebé, y lo único que podía hacer era mover mi cabeza, porque era lo único que podía hacer mientras iba de un lado a otro con mi cabeza. Recuerdo notar que incluso una enfermera estaba envolviendo esta cuerda gris alrededor de su brazo, y el dolor era tan malo. Fue cuando me di cuenta de que esa cuerda gris eran mis intestinos. Era bastante grave, y simplemente llegué a un punto en el cual levantaron este pequeño cuerpo sin vida de mí, y simplemente todo se sumó, y solo quería irme de aquí. Quería que todo terminase, y lo que también quería expresar era el proceso de morir. Sabes, eso no es divertido definitivamente, pero para aquellos de ustedes que tienen miedo de la muerte real, ese movimiento entre esta vida en la tierra y hacia lo desconocido, solo me gustaría ofrecer este pensamiento de que no es gran cosa. Realmente se sintió como algo conocido, fue algo familiar, como si lo hubiera hecho antes, como si fuera algo
como memoria muscular, y incluso cuando estuve fuera de mi cuerpo, estaba fuera de él y podía flotar y sabía cómo hacerlo, por lo que estuve atravesando paredes en el hospital. Realmente estaba como divirtiéndome bastante al principio, después de haber, sabes, solo revisado el cuerpo, luego revisado la habitación, y solo salí y mi cuerpo se quedó aquí. Mi cuerpo me dejó salir. Quiero decir, todavía era yo, seguía siendo Claudia, pero todo ahora estaba arriba, fuera del cuerpo. Mis recuerdos, mis pensamientos, mi personalidad estaba intacta. Lo único que había dejado atrás era esta cáscara exterior, algo como que se sentía como mi overall, ¿sabes? Mi atuendo de trabajo para la tierra. Era como si no lo necesitara más, y entonces simplemente me desprendí de él y estaba libre y exploré el hospital, y no te contaré todas las travesuras, pero terminé en la habitación de un caballero y como haciendo una cosa frente a él, y él no sabía que yo estaba allí, y fue cuando me di cuenta de que estaba muerta. No lo había entendido hasta ese momento, pero era algo tan natural antes de eso que honestamente ni siquiera había tenido este pensamiento pasando por mi cabeza de que, oh Dios mío, estoy muerta. Así que tan pronto como pensé eso, estaba en este otro lugar, otra dimensión, fue instantáneo, y estaba en esta vastedad. Es realmente difícil de describir, porque las palabras de la tierra son realmente limitadas, y ese es uno de los problemas que tuve al hablar de mi experiencia cercana a la muerte, porque estaba en este lugar increíble, que era todo y nada al mismo tiempo, y estaba en lo que para nosotros sería una completa y total oscuridad. Era negro. Era como si tuviera una mano tapando mis ojos y no habría podido ver nada, ni siquiera que hubiera estado frente a mi cara. Pero así como suena, no era aterrador. Aunque sabía que no era natural, tampoco era nada negativo, era absolutamente perfecto. Estaba siendo tan amada, estaba tan sostenida y consolada, acunada dentro de esta cosa viva, inteligente. Lo sabía todo sobre mí. Había algo allí, una presencia que lo sabía todo y simplemente me envolvió como a un niño amado, y estaba completamente satisfecha de estar en este lugar. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír que me llamaban de vuelta a la tierra. Esto era del otro lado. Esto es lo que mi experiencia inmediata me dio. Fue encontrarme en un lugar perfecto de oscuridad total, así que cuando desperté en el hospital, ahora era un candidato principal para estudio de investigación, porque estaba completamente lúcida dentro de mi experiencia de muerte, y no había ningún tipo de químicos, no habían drogas suministradas ni nada, ni siquiera anestesia con la que lidiar, sabes, con los dolores, como, oh, sabes, ella está alucinando, está en un brote de algo psicótico, lo que sea. No había nada de eso, y era un hospital de enseñanza, y entonces había un gran interés en lo que había visto y sentido durante esta experiencia. Así que cuando me preguntaron qué pasó cuando estaba muerta, a quién vi, si escuché algo, y no tenía una buena respuesta más que
estuve en paz absoluta y en perfección absoluta en este espacio negro, en esta oscuridad, y vi negatividad del investigador, ¿sabes? Tomando notas en nuestra pizarra con ese destello de negatividad. Me di cuenta de que esto iba a ser algo que iba a tener que enfrentar porque no podía explicarlo, porque nunca había oído una experiencia cercana a la muerte, como esas que son maravillosas, viendo cosas como jardines y viendo tal vez el río de la vida, la cima de una montaña, y esos encuentros tal vez con tu abuela, sabes, cualquiera de esas cosas maravillosas que ustedes como buscadores seguro han oído también, y simplemente esto no estaba allí para mí. Y entonces, si este investigador iba a detenerme y decir, me preguntaba que mi familia, que mis amigos, que mi religión, esas cosas, ¿sabes? Los vecinos, quienes podrían juzgar mientras hablaba abiertamente sobre esto, así que comencé a comprender que no podía hablar de esto normalmente, así que básicamente no hablé sobre ello durante 25 años. Lo mantuve como algo sagrado dentro de mí, muy dentro de mí, hasta que pude comprenderlo, pero seguí con mi vida y con mi rol de madre ocupada, con muchos niños corriendo por todos lados, pero a medida que crecían, mi experiencia comenzó a reaparecer dentro de mí, comencé a sentir esta necesidad de profundizar en ello y empecé a cuestionar de nuevo dónde había estado y cómo es que, sabes, no era tan buena en eso. Pensé que tal vez yo no merecería ese tipo de cielo que otros habían visitado, porque otros hablaban en sus experiencias cercanas a la muerte de cosas diferentes, y empecé a orar al respecto y pregunté al respecto y quería conocer a mi guía, como esos que aparecían en algunas experiencias, y esto se convirtió casi en una necesidad real para mí de averiguar cómo es que solo sentía que había mucho más y como que no tenía esos recuerdos completos, y comencé a intentar ser ayudada pensando en que todos tenemos un guía al otro lado o alguien con nosotros a un nivel espiritual. Comencé a intentar pedir ayuda a través de la oración. Es muy difícil explicar algunas cosas porque yo digo que había un vacío negro, pero en realidad nunca quería llamarlo el vacío, porque si otros decían que lo que había en mi experiencia era un lugar vacío y negro, puedes pensar muchas cosas sobre eso, como que era algo malo o desagradable, pero en realidad yo sé que hay mucho más, porque un vacío para mí es vacío en donde falta algo, y yo no sentía eso. En realidad yo lo llamo vastedad, porque era tan grande y era tan enorme, era algo más allá de todo. Era un vasto lugar en el cual me sentía perfectamente completa y amada, y empecé a tener sueños. Bueno, estaba teniendo sueños, pero lo que estaba ocurriendo en ellos era algo absolutamente anormal, porque notaría, por ejemplo, que tal vez en una esquina siempre había algún personaje del tipo regular en un sueño, pero comencé a comprender
que este ser era mi guía que aparecía dentro de cada sueño. Yo no sabía que era mi guía en ese momento, pero cuando lo notaba, él siempre estaba intentando llamar mi atención, tal vez haciendo movimientos raros o vistiendo algún tipo de disfraz raro, lo que fuera que pudiera hacer para captar mi atención dentro del sueño y aún mantenerme en un estado de sueño cuando lo notaba. Incluso hubo una vez en el cual él llevaba un cartel que decía presta atención a esto, o otra vez también y decía ven conmigo, y esto es lo que ocurría hasta que lo entendí y por alguna razón ahora lo estaba comenzando a acompañar. Podía acercarme a este ser y comencé a recibir lo que podría describir como descargas de memoria cuando iba con él. Estaba asistiendo a lo que yo llamo hoy una escuela del espíritu, porque me estaban dando en cada sueño como oleadas de respuestas. Yo hacía esas grandes preguntas, ¿sabes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay una razón para esto? Y solo un afortunado tiene esta oportunidad en esta tierra. Y cuando eres como un insecto que te haces preguntas, terminas básicamente aplastado porque solo sabes que hay algo más grande y mejor esperándonos, y sabes que has oído de todo desde que estamos aquí para actuar de una manera impecable y perfecta, y sueles pensar que debes hacer algo para encajar en el cielo porque somos demasiado pequeños como insectos y no sabemos demasiado, y tenemos la responsabilidad de progresar para, ya sabes, estar al nivel del cielo. Pero esto no se sentía realmente así, porque en realidad durante el tiempo que estuve allí todo era amor y aceptación, pero aún así yo seguía preguntando hasta que eventualmente empecé a recibir respuestas, y no puedo proclamar fácilmente que puedo dar estas respuestas porque hay que tener una base de conocimiento, de comprender qué es lo que se siente al estar al otro lado. Y esto me lleva a intentar pasar a una segunda capa y tercera capa de realidad y más allá. Y entonces comienzas a entender cosas de una forma más compleja, y también comprendes por qué es tan difícil que algunas veces del otro lado puedan aclarar nuestros pensamientos, porque simplemente no es posible responder nuestras preguntas, porque en realidad el conocimiento es tan grande y nuestros cerebros tan pequeños que simplemente no pueden contenerlo. Mi pequeño cerebro no podría contener tanta verdad, pero lo que me mostraron fue dónde había ido y el conocimiento que había recibido, lo que pude traer de vuelta. Me mostraron algo como un símbolo, una taza de papel, y en esa taza debes contener un océano lleno de conocimiento, pero estaba solo con unas pequeñas gotitas, y entonces he estado examinando estas pequeñas gotitas de conocimiento durante todos estos años, una por una, pero mi recuerdo era de estar en una especie de burbuja clara o una esfera o algo así, y allí estaba con mi guía y estábamos viajando a través del universo. Quiero decir, había
una experiencia increíble y esto era suficiente para realmente asimilarlo. Era algo rápido, pero no a la velocidad de la luz. Podía ver en ese increíble estado otro lugar, algo que sabía que había ocurrido, que no era solo ese inmenso lugar de oscuridad pacífica. También volvieron a surgir estas imágenes dentro de mí, de estar moviéndonos con mi guía en este lugar que estaba cubierto de estrellas y realmente no podría definir como estrellas físicas, como lo que nosotros entendemos como estrellas, lo que hubiera allí, porque en realidad estos destellos muy similares a una estrella, en realidad eran conscientes, no me estaban hablando, estaban llamándome, casi como diciendo: oh Claudia, has vuelto, oh, hemos estado extrañándote mucho, bienvenida de vuelta. Todas estas cosas eran tan amorosas, venían hacia mí y estaba en esta burbuja y podía oírlo, podía ver perfectamente los colores mientras nos acercábamos a estas luces como estrellas. Eran casi como de fuego cuando te acercabas a ellas, porque a pesar de parecer llamas, de ser como fuego, en realidad tenían otros colores maravillosos. Recuerdo ver en ellas colores como amarillos y rosas, naranjas. Eran simplemente increíbles y recuerdo que podías percibir que se estaban moviendo, dejaban como una cola de luz mientras pasábamos rozándolas, pero entonces había otra estrella acercándose que incluso yo podía oír hablando, llamándome en esta alabanza y en una felicidad de verme. Era algo increíble, algo profundo que no puedo poner en palabras. Solo puedo decir que yo observaba todo esto y además estaba mirando a mi guía y diciéndole: ¿estas estrellas pueden hablar? O preguntarle cosas como: ¿las estrellas están vivas? ¿Son reales? ¿Sabes? No es solo como un montón de gases y metales y cosas que nos hablan de la composición de las estrellas en la Tierra y todo lo demás. Es como haber visto un plano superior del universo en el cual cada cosa tenía conciencia, y fue uno de mis mayores sentimientos de claridad, de haber comprendido esto como algo nuevo, y comprendí que en algún punto todo lo que existe es consciente. Y cuando desperté, lo medité por mucho tiempo y seguí preguntándome: ¿sabes? ¿Es esto lo que vemos? ¿Son solo estrellas? ¿En realidad hay alguna posibilidad de que en cierto nivel estas luces sean conscientes? ¿Sabes? Nosotros incluso somos como estrellas. Hay un montón de preguntas y nunca es fácil lidiar con ellas porque pretendes comprender cosas con el cerebro y son cosas para las cuales no tenemos capacidad. Nuestro cerebro está hecho para enfocarse en esta realidad concreta, por lo que pensar en estas otras cosas muchas veces suenan y te suenan a ti mismo como cosas demasiado extrañas, delirantes, pero que tienen una base profunda, una a la cual no podemos acceder solo intentando comprenderlo de una forma lógica. Esto es muy difícil porque hablar de estrellas es casi como pensar eso que vemos en el cielo, en la noche, pero en realidad
en esta otra realidad, en esta dimensión espiritual, lo que estaba viendo eran los esquemas, los patrones de energía de los seres vivos. Por ejemplo, mi guía, al preguntar yo de qué se trataban estas luces, recuerdo que una vez él señaló hacia arriba y dijo: ¿quieres ver a tu estrella hermana ahora? Bueno, tengo un hermano, Jeff, que ha estado toda su vida en el gimnasio. Él es un poco más joven que yo, pero bueno, en su juventud ha sido alguien musculoso y bronceado, aceitado durante toda su vida en el gimnasio. Y veía que esto era algo realmente grande para él, era su manera de vivir. Y cuando mi guía señaló a una estrella, pude comprender que era su esencia. Estaba viendo su esencia en esa otra forma espiritual. Y comprender esto me impactó profundamente, porque fue como comprender: oh, esa es la esencia real de Jeff. Tuve que meditar sobre eso y comprender que en realidad somos casi como estrellas, porque somos pequeñas luces de conciencia y estamos ahora aquí en la materia, pero además somos esa parte superior, diferente, que es la que sobrevive a todo esto. Sabes, no tengo todas las respuestas, sigo siendo mortal, pero solo he podido ver esto de nuevo y intentar sacar conocimiento a través de esto, de mi experiencia cercana a la muerte, así que sigo buscando y estoy ahí fuera escuchando a otras personas y a sus propias experiencias. Y mientras intento encontrar más piezas para mi propio rompecabezas espiritual, pero lo que recibí hace incluso solo unos meses, y no he hablado en ningún lado de esto, quería compartir esto porque es algo incluso especial para ustedes. Fue que hace solo unos meses tuve una experiencia que podría llamarse sí un sueño, pero en la cual recibí determinados conocimientos. Era sobre estar en algo como una nebulosa. Yo estaba arriba en el universo y estaba acompañada por muchos niños pequeños. Y ahora de nuevo he mencionado mi edad y, sabes, yo era solo una niña en los 50 y vestíamos diferente. Y lo que me mostraron fue una especie de, en ese tono blanco y negro amarronado, casi como simbolizando una película del pasado. Se me estaba mostrando la edad de estos niños, que eran justo de alrededor de los niños que están en tercer grado, quizás cuarto grado, pero bastante jóvenes, pero no bebés. Y ellos estaban en esa realidad espiritual y sabía que de alguna forma estaban esperando para tener su oportunidad de llegar a la tierra. Y soy consciente de que lo que estaba viendo era también simbólico, porque hay cosas que no pueden ponerse en palabras, ni siquiera en imágenes, por lo que veía esto en esta extraña tonalidad como de película antigua, para que comprendiera que de esto se trataba. Era el periodo previo a la encarnación. Las almas aún todavía no visitaban la tierra, por lo que todo tenía este tono para que pudiera comprender que era en una etapa previa a lo que conocemos como la vida actual. Y es interesante el comprender esto desde una perspectiva histórica, porque
Por ejemplo, sé que en Egipto se hablaba de estas cosas. El ser viviente se lo vinculaba a un estado en el cual en el cielo cada uno tenía su estrella. En este caso era algo así. Estas luces, que en realidad eran almas, tenían su propia estrella. Tal vez fuera la estrella material, tal vez haya una estrella física por cada ser en la Tierra, porque matemáticamente esto es posible. Hay muchas más estrellas que seres en la Tierra, pero yo podía comprender que cada ser de alguna manera podía darle forma a esta estrella que era casi el símbolo de la propia esencia de cada ser. Por eso es que podía ver la de mi hermano como me fue mostrado, para que pudiera comprender que en un nivel espiritual todos somos conocidos y allí se sabe de nuestra propia esencia en esas otras realidades. Así que comprendo que somos, como algunas personas han dicho, somos semillas estelares, somos en realidad de las estrellas. Tenemos un lugar permanente a donde ir y esto es, todavía hay mucho más llegando, mucha más información sobre estas cosas, pero pensé que sería bueno el compartir con ustedes estos pequeños detalles de las estrellas. Y también sé que esta información es totalmente incompleta, pero es lo que hoy puedo comprender. Y solo quería compartirlo como algo adicional con ustedes. Creo que a pesar de que no podemos comprender muchas cosas y puedan sonar como cosas muy extrañas, tal vez debamos mirar por la noche esas estrellas de otra manera más inocente, más despreocupada, como niños, y sería bueno que la próxima vez cuando miren hacia las estrellas, tal vez sea esta misma noche, entiendan que no son solo un fondo bonitos, ¿sabes?, para el romance. En realidad son inteligentes. Hay tras ellas una esencia que tal vez cada estrella pertenezca a algún tipo de conciencia y nos conocen en esos mundos espirituales, y en realidad esas estrellas que brillan allí, aquí en la noche, tal vez sean algo como un símbolo de todos nosotros, pero en un nivel superior, lo que para nosotros en el mundo material se simboliza como el cielo. Esas pequeñas luces que brillan tal vez son casi una muestra de amor hacia nosotros, casi como una pintura dedicada a cada alma consciente. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.